Muy buenas a todos amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que hayáis iniciado muy bien la semana. Primeramente quería agradeceros todo el apoyo que me disteis en el último vídeo en el cual estuvimos hablando sobre ese potencial recuento de ondas en el caso que Bitcoin rompiera la directriz bajista de onda 3. Bueno, se llenó la caja de comentarios pidiendo un vídeo sobre Fibonacci, así que ya os adelanto que lo tendremos la segunda semana de agosto. ¿Por qué la segunda semana de agosto? Porque esa semana voy a aprovechar para desconectar un poquito, pero como este tipo de contenido se puede dejar grabado, pues lo postearé esa semana. Hablaremos sobre Fibonacci, los retrocesos, las extensiones y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, cómo aplicar todo esto a los recuentos de ondas, porque para proyectar la siguiente onda tenemos que saber cuánto mide la anterior. Bueno, empezamos un pequeño resumen semanal con un aviso para navegantes, ya que es altamente probable que los eventos que tenemos por delante toda esta semana acaben generando un punto de inflexión para el desarrollo de los activos en el corto plazo, ¿no? Pues tenemos ni más ni menos, amigos, que la presentación de resultados del segundo trimestre de las empresas más grandes del mundo, como puede ser Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft también, entre otras, sobre todo hasta el jueves, ¿no? Y también una decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense el día miércoles, en donde se subirán los tipos en 75 puntos básicos, ubicándolo ya en torno al 2,5%, con un objetivo anual, como hemos comentado en alguna que otra ocasión, en torno al 3,5%, tanto en cuanto la inflación ceda terreno. Esto es importante subrayarlo, ¿no? Pero bueno, todo apunta a que así será, sobre todo a partir del cuarto trimestre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, mayormente porque los datos se comparan año contra año con datos cada vez más elevados. Y a todo esto hay que sumarle también que tenemos a las materias primas en su conjunto, con ciertas excepciones, como puede ser el gas natural por un motivo concreto, generando figuras de vuelta por una potencial entrada en recesión. Ya sabéis que las materias primas tienen mucho que ver en el dato de inflación, con lo cual ya se está empezando a descontar ese shock en la demanda por la entrada en recesión. Resumiéndolo mucho, recesión, Paquito, que no nos vamos de vacaciones, con lo cual no voy a consumir tanto combustible. Esto lo extrapolamos a todo. Bitcoin, estuvimos hablando durante toda la semana pasada de ese ataque a la directriz bajista que actúa de resistencia y por lo tanto cabía esperar un rechazo en su test. Es como si estamos en un rango normal con su soporte y resistencia y cada test al soporte empezamos a especular con su ruptura, por poner un ejemplo, ¿no? La probabilidad estadística es nuestra herramienta principal y como tal debemos utilizarla a nuestro favor y no a nuestra contra, como mínimo, amigos, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Si se rompe con fuerza, pues ya empezamos a especular con otro tipo de escenarios. Bueno, estuvimos comentando en pleno ataque a esa directriz que no era una zona de compra y que probablemente iríamos a buscar la cota de los 21.500, zona que hemos ido a testear el día de hoy. Si alguien quería comprar en pleno fumo con esa velita hacia los $24.000 y finalmente no lo hizo, el test a la cota de máximos relativos anteriores, que es donde nos encontramos ahora, niveles de cotización en torno a los 21.500, 21.700, sin duda es una zona mucho más atractiva para realizar esa compra, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que este escape fallido se ha producido en una etapa de mercado, ojo con esto, en la que hemos visto rebotes significativos en los índices americanos y en el mercado de las altcoins, ¿no? Por lo que, por lo menos, a mi modo de ver, es un indicativo de cierta debilidad en Bitcoin. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el vídeo de hoy porque yo creo que va a estar muy chulo y espero que os guste, ¿no? Porque hoy vamos a crear un vídeo muy necesario, creo yo, y que espero que ayude a muchas personas, ya que podríamos estar analizando indicadores que marcan zonas de suelos o zonas de compra todas las semanas, pero a mi modo de ver, no saber dónde estamos parados en términos macro es como ir dando palos de ciego, ¿no? Y agarrándonos a un clavo ardiendo con ciertos indicadores y datos aislados. Precisamente por eso, en el vídeo de hoy, vamos a crear una base que yo creo que va a ser, ya os digo, muy interesante, espero que os guste. Me he trabajado un pequeño PowerPoint que yo creo que va a generar también cierta tranquilidad a esos compradores compulsivos de Bitcoin que tienen en mente el bull run del año 2020-2021 y no acaban de interpretar de manera correcta qué efecto tienen las políticas restrictivas, como una subida de tipos de interés y la reducción del balance de los bancos centrales, sobre todo, empieza a partir de septiembre. Mucho ojo con esto, ¿no? Esto tiene mucha repercusión en los mercados de valores y, por supuesto, también en Bitcoin. Sobre todo, haremos un especial énfasis a la velocidad del dinero, ya que es la clave fundamental para interpretar lo que es más probable que acabe sucediendo a partir del cuarto trimestre. Amigos, solamente os voy a pedir una cosa. Si os gusta el contenido, por favor, dadle me gusta, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá. Y bien amigos, como siempre comentaros que aquí en el marquito tenéis las redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Si me queréis seguir por ahí, pues me estaréis apoyando como creador de contenido y yo os lo agradezco. Bueno, hoy va a ser un vídeo un poquito diferente. Para finalizar este vídeo vamos a pasar a esta escena que tenemos en pantalla para analizar el corto plazo de Bitcoin, que quiero comentaros ciertas cosas que considero importantes, pero vamos a pasar primero a explicar todo lo que tenéis en pantalla
Una vez explicado esto y interpretado de manera correcta, vais a entender a la perfección por qué el cuarto trimestre de este año es tan importante para Bitcoin. ¿Vale? Por algo que se llama la velocidad del dinero. Pero como, claro, aquí no me puedo explicar tan bien, pues iremos jugando también con esta cámara, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué tenemos en pantalla? Lo primero que tenemos que saber, la diferencia principal entre un banco central y la banca privada. Esto es la clave, ¿vale? A partir de la cual empezar a desarrollar todo lo que tenemos que explicar en el vídeo de hoy. Bueno, primero, la banca privada. Entiéndase por banca privada todo aquel banco que nosotros vamos a pedir un préstamo, ingresamos la nómina, vamos a pedir una hipoteca, financiar un coche, lo que sea, ¿no? Realizamos un pago a través de la aplicación del móvil. Todo esto es la banca privada. Luego, también tiene otro tipo de papeles fundamentales y muy importantes, como puede ser en las operaciones de mercado abierto, que digamos, esto ya sé que es una estrambólico, ¿no? Pero realmente no es más que un Estado necesita financiación y el Banco Central no le compra directamente los títulos de bonos al Estado. En la banca privada, en este caso los bancos, que todos hoy en día conocemos y que vamos por la calle y los vemos, actúan de intermediarios y compran la deuda a los estados y se la venden posteriormente a los bancos centrales. Actúan de intermediario y esto se llama las operaciones de mercado abierto, ¿vale? Pero bueno, la banca privada ya la tenemos localizada y ahora los bancos centrales. Los bancos centrales tienen un objetivo y es mantener la inflación controlada. Ese es el objetivo principal. Luego tienen muchas herramientas para hacerlo, pero la más agresiva son las políticas cuantitativas. Todo esto de imprimir dinero a destajo, ¿no? Hay muchas herramientas, pero ya hemos llegado a un punto en la economía que ya no sirven, no tienen ningún efecto o no tienen un efecto considerable sobre la inflación, con lo cual ahora simplemente están jugando entre subir los tipos, aumentar balance, bajar los tipos, reducir balance, ¿vale? Políticas expansivas, políticas restrictivas. Este es el objetivo de los bancos centrales. Por eso, este miércoles tendremos un discurso de Jerome Powell diciendo vamos a subir los tipos porque queremos controlar la inflación. Este señor no pertenece a la banca privada, ¿vale? Ya tenemos claro esto. Ahora, ¿qué tenemos en pantalla? Subida de tipos de interés. Se suben los tipos de interés. ¿Por qué se suben los tipos de interés? Para controlar la inflación. Bien, ya sabemos que los bancos centrales suben los tipos de interés y no lo hace la banca privada, ¿vale? Esto es importante. Bien, ¿qué sucede cuando se suben los tipos de interés para controlar la inflación? Que sube el precio del euro. ¿Pero cómo? ¿Qué me estás diciendo, Carlos? Si un euro vale un euro. No, no es que un euro valga un euro. Es que el precio al cual en la banca privada te va a financiar un préstamo, tanto a ti como al Estado, aumenta, con lo cual, si tenemos tipos de interés al 0%, yo pido, me lo invento, 1.000 euros y tengo que devolver 50 euros y me suben los tipos de interés, probablemente no, en lugar de 50 euros, a lo mejor tengo que devolver en ese préstamo 150 euros, con lo cual el precio del dinero aumenta por esto que estoy comentando yo ahora, ¿vale? Se suben los tipos de interés, aumenta el precio del dinero, la banca privada cobra más por prestar dinero. ¿Y esto cómo lo interpretan los estados? Fijaos, a los estados les da igual, amigos. Ahora sí que quiero ponerme aquí en serio, porque a los estados les da igual lo que suceda. ¿Por qué? Porque ellos necesitan financiación sí o sí, ¿vale? Ha llegado un punto, sobre todo países como por ejemplo, como hemos comentado, España, Portugal, Grecia, España, Italia, Grecia, perdonad, este tipo de países que están tan endeudados, deuda respecto al Producto Interior Bruto de un 150%, necesitan dinerete, da igual. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos van a seguir pidiendo deuda. Por eso está todo esto de la desfragmentación, que ahora para que no se disparen las primas de riesgo, que la prima de riesgo no es más que cuánto vale la deuda de la economía más robusta de la Unión Europea, alemana, me lo invento, un 1%, perfecto. Entonces, para financiar un país como España, yo quiero recibir una cantidad de remuneración mayor. ¿Por qué? Porque mi desconfianza por este país es mayor al de Italia, con lo cual el diferencial entre los bonos alemanes, por ejemplo, el Bund alemán y la deuda española, todo lo que pase del 1, si la alemana vale 1, eso es la prima de riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Que llegamos a un punto que nadie quiere financiar a un país que ya se ve que no tiene muy buena resolución, ¿verdad? En el corto plazo. Vale. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que el Banco Central Europeo tiene que seguir comprando deuda española, italiana y griega para evitar que la prima de riesgo se dispare y entremos en una crisis como ya sucedió hace algunos años con las crisis periféricas, ¿vale? Que al final todo esto lo que lleva es a imprimir una cantidad de euros bestiales y por eso yo no tengo mucha confianza en el euro, sobre todo en el medio plazo, ¿vale? Bien, con lo cual ya sabemos que los estados requieren de deuda, que les da igual los tipos de interés. Evidentemente ellos prefieren que los tipos de interés estén al 0% porque más dinero te van a poder pedir, ¿no? Pero ellos siguen adquiriendo deuda, que
lo pagamos nosotros, los ciudadanos, mediante impuestos e inflación. Que la inflación también hay que contemplarla en esta variante, ¿verdad? Todo el mundo sabe cuánto vale llenar un tanque de gasolina y cuánto valía hace unos años. Y esto es el impuesto indirecto que digamos que es la inflación. Con lo cual, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés para controlar la inflación, aumenta el precio del euro porque cuando vamos a la banca privada a pedir un préstamo, ya sea una hipoteca, un coche, lo que sea, el dinero que tenemos que devolverle al banco es superior a cuando anteriormente teníamos unos tipos bajos, ¿vale? Todo esto también afecta a las hipotecas de renta variable. Vosotros lo sabréis, todos los que tengáis hipotecas variables, probablemente en los siguientes meses, sobre todo de cara al siguiente año, a medida que vaya subiendo el Euribor, vais a tener que ir pagando una cantidad nominal de hipoteca cada mes mayor. Con lo cual, los estados se tienen que seguir endeudando para poder hacer frente a sus obligaciones como empresa, que no es más que pagar las jubilaciones, bueno, las pensiones, sanidad, educación, etcétera. Bien, ¿y cómo pagan ellos la deuda? Subiendo los impuestos. Nos suben los impuestos, ellos aumentan el gasto público. Dice, hemos creado 50.000 puestos de empleo públicos. Aquí hay una diferencia importante. Si tú adquieres deuda para incentivar el motor de la economía de tu país, crear puestos de trabajo, que esos puestos de trabajo van a crear mayor riqueza a tu país, no hay problema, pero cuando tenemos un país de pandereta que aquí lo único que hace es aumentar el gasto público a medida que se inflan de impuestos a los ciudadanos, que es donde nos encontramos, ahí tenemos los problemas. Bueno, siguiente nivel, ¿qué pasa? Que todos los empresarios dejan de solicitar tanto dinero. Evidentemente, si suben el precio del dinero para la banca privada y los empresarios, ya sabéis, todo lo que son las grandes empresas, utilizan políticas de reinversión, que no es más que cada año una cantidad de su liquidez la destinan a reinvertir en la empresa. Pero ¿qué sucede si tenemos a la economía con una potencial entrada en recesión? Que las empresas deciden invertir menos, con lo cual incluso recortar, como estáis viendo a Tesla, Coinbase, etcétera, y esos recortes lo vemos representado en un menor crecimiento de la economía. ¿Vale? Este menor crecimiento de la economía es porque las empresas ya ven hacia dónde se dirige la economía y actúan en consecuencia, ¿vale? Dan un pequeño frenazo a sus políticas de reinversión, con lo cual el crecimiento económico del país se ve frenado. Y esto también tiene que ver en el consumo. ¿Por qué? Porque si yo me quería comprar una casa y ahora me cuesta mucho más, o me quería ir de vacaciones con mi tarjeta de crédito y ahora me cuesta mucho más, esto que parecen 50 euros, 200, 300, que a muchas personas les parecerá una tontería, tenemos que entender que esto extrapolado a millones de personas acaba generando una contracción importante, porque probablemente de 100 personas a 90 no le importe que le suban el precio a devolver de ese préstamo que antes no tenía contemplado en 100 euros, pero habrán otras 10 personas que sí, y eso si lo extrapolamos a millones de personas acaba generando un menor consumo también por los impuestos, ya sea una subida de impuestos o la inflación. Todo esto afecta también y en su etapa final acaba afectando al consumo del ciudadano, ¿vale? Todo esto ¿qué supone? Supone que la inflación retroceda. ¿Por qué? Porque si baja el consumo y tenemos un nivel de demanda, es decir, si antes se consumía aquí y debido a todas estas políticas la oferta estaba al mismo nivel, se ha ajustado subiendo los tipos de interés, el nivel de oferta, y actualmente vemos una reducción en la demanda, el nivel de oferta lo que va a hacer es bajar. Es lo que están haciendo las materias primas, descontando esa potencial entrada en recesión. Que reduzca el consumo. Ya lo estamos viendo representado en el petróleo y en otro tipo de materias primas. Con lo cual, ¿por qué baja la inflación? Porque el nivel de demanda baja, el precio de la oferta también baja y se ajusta a un nuevo nivel de demanda. Con lo cual, tenemos una bajada de la inflación, que era el objetivo principal del Banco Central en su subida de tipos, pero ¿qué sucede? Que lo último que se ve representado es lo último ya, aumenta el desempleo. Claro, evidentemente, si tenemos a unas menores políticas de reinversión, un menor crecimiento, un menor consumo, para controlar la inflación, al final todo esto también acaba afectando al desempleo, que de nuevo, el desempleo es la etapa final ya del ciclo contractivo. Cuando aumenta el desempleo es cuando ya el daño está hecho y cuando tenemos que volver a políticas expansivas para hacer todo lo contrario, incentivar el consumo, ¿vale? Entonces, evidentemente tiene que estar la inflación controlada para eso. Claro, ¿qué sucede? Aumenta el desempleo y también aumenta la insolvencia. Cuando vemos el diferencial entre los bonos basura, todo esto que estamos hablando nosotros, al final no es más que las empresas que necesitan de la adquisición de dinero para su supervivencia, las potenciales empresas zombies, que todos habréis escuchado hablar en algún momento, llega a un punto que no pueden seguir financiándose. ¿Qué sucede? Que su calidad crediticia baja. ¿Qué sucede? Que necesitarán pagar una cantidad nominal
superior para recibir deuda. A medida que tu calidad crediticia es más pobre, tienes que pagar mayores intereses para adquirir un préstamo, ¿no? Y todo esto acaba derivando en última instancia en insolvencia. Bien, insolvencia por parte de, evidentemente, no de toda la sociedad, sino de un sector, que al final también cuando esto lo extrapolamos a empresas que mueven una cantidad de dinero importante, es un problema para el Banco Central. Entonces, el Banco Central, una vez que ha subido los tipos, el precio del euro, la banca privada aumenta el coste de financiación, los países siguen adquiriendo deuda y te la traspasa ese coste al ciudadano mediante impuestos e inflación. Las políticas de reinversión se reducen en previsión a una recesión, con lo cual baja el crecimiento económico, baja el consumo, baja la inflación, aumenta el desempleo y aumenta la insolvencia y vuelve la pelota para el Banco Central Europeo. Y esto es lo que estamos especulando que es probable que acabe sucediendo de cara al último trimestre de este año. Se han subido los tipos de manera agresiva y ahora estamos aquí. Se está viendo, bueno, estamos llegando a esta fase. ¿Vale? Probablemente los resultados empresariales que vamos a ver esta semana con los FANG Stocks y los que hemos visto hasta el momento realmente no son tan malos, pero porque hay algo que no estamos teniendo en cuenta y es la variable de la velocidad del dinero, que es desde que el Banco Central genera esa política hasta que los estados, hasta que llega al punto final. Esto es la velocidad del dinero. Y aún la subida de tipos de interés no se ha visto representada en un menor, digamos, consumo o incluso en unos peores resultados empresariales, que probablemente sí que se acaben viendo de cara a finales de este año, cuando ya se haga efectiva por la velocidad del dinero estas subidas de tipos de interés, ¿vale? Con lo cual, esto lo hago porque quizá en algún momento podemos tener un rally de alivio, no solo de Bitcoin, sino de los índices, pero aún no hemos visto lo peor de esta subida de tipos de interés. Digamos que el daño está hecho ya, ahora falta ver la repercusión en los mercados. Y de nuevo, si en algún momento me he equivocado con esto que estoy diciendo o con esta especulación que estoy dando, no me importa porque yo ya estoy expuesto en Bitcoin con un 50% de mi capital, con lo cual lo peor que me puede pasar a mí es que Bitcoin suba y que ese 50% de mi capital no pierdo dinero, con lo cual es win-win, ¿no? Ahora, estar 100% en Bitcoin o 100% en liquidez, estás jugando a una sola carta, a que todo sube o a que todo baja. ¿Vale, amigos? Bueno, vamos a pasar con la segunda parte del vídeo, que es el análisis de Bitcoin propiamente dicho. Espero haberme podido explicar bien, sobre todo espero que os haya gustado esta explicación, porque al final, con este tipo de dibujitos que son tan sencillos, se acaba interpretando mucho mejor cómo afecta la subida de tipos de interés y la repercusión. ¿Recordáis cuando hablamos de las interconexiones entre todos los factores? Tal. Bueno, pues ¿qué sucede? Que hasta que no tengamos la inflación controlada, se van a seguir subiendo los tipos de interés. En el momento que tengamos la inflación controlada, es probable que ya el problema principal de la Reserva Federal ya no sea la inflación y sea el problema que tiene sobre la mesa, que es la recesión, por esa subida agresiva, que cuando se vea representada en los resultados empresariales van a ser muy malos. Vamos a ver en última instancia, como hemos podido observar anteriormente, un aumento del desempleo. Y todo esto se especula que sea para finales de este año o para principios del que viene. Estamos hablando ya que falta menos de un año para probablemente volver a tipos de interés cercanos al 0%. Y ya habéis visto que ahora mismo las materias primas están descontando una entrada en recesión cuando aún ni siquiera hemos visto unos muy malos resultados empresariales, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es mi teoría? Que puedo estar equivocado de nuevo. Que probablemente para finales de este año, si no antes, no lo sé, no tengo ni idea, puede ser principios del año que viene, pero en algún momento entre el tercer trimestre, finales del tercer trimestre, cuarto trimestre, veamos los mínimos de la corrección, ahí podríamos generar una lateralización, perforando incluso la zona de mínimos anteriores, pero ya no yendo mucho más allá, empezar una zona de acumulación de semanas o incluso 2-3 meses, con lo cual prisa no hay, como hemos podido observar y hemos estudiado en vídeos anteriores. Por lo general no es lo mismo una tendencia bajista que un crash, ¿vale? Sobre todo cuando las políticas monetarias no están a nuestro favor, tenemos a la Reserva Federal en nuestra contra, con lo cual yo personalmente no tengo ninguna prisa, sé que es lo más probable que suceda en el mercado, que es lo que yo creo que os he explicado ahora mismo de una manera más o menos de lo mejor que he podido, lo siento si no me he explicado bien, y que probablemente para finales de este año ya el mercado empiece a descontar una reducción de los tipos de interés después de esa formación de semanas o algún que otro mes por una zona de mínimos, ¿vale? Eso es lo que yo creo. No tiene por qué suceder, pero me gusta compartir el escenario principal. Bien, amigos, como podéis observar, pues seguimos dentro del movimiento de onda 3,
como veis en pantalla. No hemos roto la directriz bajista. Cuando estábamos en el máximo de este día, que yo creo que fue por la tarde, justamente cuando estábamos haciendo el vídeo, ya lo estábamos comentando, que teníamos a los indicadores muy sobrecalentados, llegamos a un nivel técnico muy importante, con el activo un poquito forzado, y que el test a la cota de los máximos relativos anteriores era muy probable, ¿no? Bueno, pues estamos aquí ahora mismo, en el test a esta cota de máximos anteriores. ¿Yo a qué le haría un especial seguimiento? Como hemos comentado anteriormente, pues tenemos una semana por delante un tanto movidita, ¿no? Fijaos que las líneas de tendencia alcista que conectan los mínimos crecientes en el RSI nos han adelantado lo que fue una caída importante a posteriori, ¿no? Después de esta ruptura que tenemos en pantalla. Con lo cual, yo le prestaría especial atención a la línea de tendencia alcista en el RSI, que evidentemente no es un indicador infalible, pero en base a las muestras anteriores y a la naturaleza del propio indicador, que si queréis algún día ya hablaremos exclusivamente del RSI, es altamente probable que nos adelante un movimiento, la perforación, digamos, de esta línea de tendencia alcista, ¿no? Con lo cual, ahora en el corto plazo, ¿qué tenemos? Este gráfico lo hemos actualizado esta mañana en la comunidad de Discord, que aprovecho para invitaros a todos aquellos que queráis. Está la web aquí atrás, planbtc.es. Fijaos, rompimos la línea de tendencia alcista, que es esta que tenemos por aquí. Rompimos esta línea de tendencia alcista. Luego, después de romperla, hemos generado un canal descendente, como podéis observar, con lo cual esta línea ya la podemos quitar. A mí ya no me sirve mucho, la verdad. Vamos a poner 4 horas. Y ahora tenemos una información importante. ¿Por qué? Ya sabéis que las banderitas suelen decantarse a la cuarta vela. Estamos en la cuarta vela en Bitcoin. Si esta vela no tiene un movimiento correctivo hacia niveles inferiores, lo más probable es ver un ataque de nuevo hacia cotas cercanas a los 22.500, 22.700 dólares, que ya sería para mañana, por la mañana probablemente, ¿no? Pero bueno, estamos dentro de este canal y cuando rompamos tanto el soporte o la resistencia, vamos a tener más información. Si rompemos la resistencia, es probable ver un nuevo ataque a la directriz bajista de onda 3. Sin embargo, si rompemos el soporte o si nos vamos deslizando con el paso del tiempo sobre él, es altamente probable atacar la cota de los 20.500 dólares, que es el punto de control y la zona más negociada. Digamos que es el soporte más importante, ¿no? Perder los 20.500 dólares aumentaría la probabilidad de ir a buscar niveles de mínimos de este año notablemente. Y bien, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Haberme podido explicar bien también para todas aquellas personas que no tenían ninguna noción sobre macroeconomía, hayan podido interpretar de manera correcta qué efecto tiene una subida de tipos de interés, que al final no es más ni menos que reducir el consumo para que el nivel de oferta se ajuste a un nuevo nivel de consumo, ¿no? Y todo esto tiene algo que ver, que es la velocidad del dinero, que es desde el momento que suben los tipos de interés hasta que tiene un impacto en la economía, pasa un cierto tiempo, ¿no? Por eso estamos esperando en el cuarto trimestre que quizá tengamos alguna que otra noticia peor de lo esperado, ¿no? Pero bueno, sin más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el día miércoles. Que paséis mañana un feliz martes. Un fuerte abrazo. Chao.